Y vamos a tener un mensaje hoy que se titula Lecciones que se pueden olvidar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 38, versículo 1. Al libro de Isaías le llaman la Biblia en pequeñito porque es un libro que tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros y nos habla acerca de el nacimiento de Cristo, nos habla también de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, nos habla de la segunda venida de Cristo, nos habla del milenio. Es un libro muy, muy completo. Entonces, Isaías capítulo 38, versículo 1 al 15, dice así: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto se será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. La escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré ajá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos: Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha dicho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Vamos a pensar un poquito en el profeta Isaías. Más bien en el rey Ezequías, vamos a pensar. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Segunda de Reyes 18:1. Este evento es narrado en la Biblia 3 veces. Una vez en Segunda de Reyes, otra vez en Segunda de Crónicas y otra vez en Isaías. Y vamos a Segunda de Reyes 18:1 y vamos a ver que no hubo un rey como él, como Ezequías. Vamos a recordar que después de la muerte del rey Salomón, por el pecado que Salomón hizo, este, los hijos de Salomón o los descendientes se quedaron solo con el reino del sur, que era el reino de Judá, y solo la tribu de Benjamín estaba con ellos. El resto de las otras tribus estaba con el reino del norte, el reino de Israel.
y hubieron otros reyes ahí en el norte. Ezequías es un descendiente de David. Entonces, vamos a leer Según de Reyes 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Ahora, vamos a ver que Ezequías no siguió los malos pasos de su padre. Aquí leímos que el papá de él era Acaz. Y en 2 Reyes 16, versículo 1 al 4, nos habla de cómo fue el reino de Acaz. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto hizo el papá directo de Ezequías. Él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como lo había hecho David su padre. Recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios y a veces cuando pensamos en David, pensamos en su caída, pero si pudiéramos hacer un diagrama de la vida de David, podríamos ver que su vida siempre tuvo altibajos, pero siempre subiendo. Mientras que este, siempre él estaba subiendo, mientras que su caída fue una caída que se hizo para abajo, ¿verdad? Pero él se levantó por la misericordia de Dios y siguió siempre para arriba, él no se quedó caído. Este, En cambio, Acaz no hizo como hizo David, sino que más bien hizo conforme a las costumbres de los reyes de ahí de Israel. Y una de las costumbres era que ellos agarraban un hijo y lo quemaban para un ídolo. Y eso hizo Acaz. Y también fue idólatra y cosas como estas. Sin embargo, Ezequías no siguió los malos pasos de su padre. Eso es una buena enseñanza. Si en algún momento una persona tiene un mal ejemplo, los padres, algunos piensan, bueno, entonces con razón, si el papá es así. Bueno, sí, tiene mucha influencia los padres, pero llega el momento que nosotros somos responsables a no seguir malos pasos. Y si los padres o quienes cuidaron a usted anduvieron en malos pasos, usted no tiene por qué seguirlo. Usted puede romper con eso, como hizo Ezequías. Él no siguió los malos pasos de su padre. Además, él era joven. Vemos eso ahí en Segunda de Reyes 18, versículo 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Los jóvenes pueden hacer una diferencia. Su papá empezó a reinar más joven. El papá de él empezó a reinar a los 20 años. Es muy joven una persona para empezar reinando a esas edades, pero en realidad no hay que menospreciar a los jóvenes. De hecho, Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y a veces los jóvenes pueden hacer una gran diferencia. Así fue con toda la gente que Moisés y Aarón sacaron de Egipto. De ellos, solo dos adultos le creyeron a Dios y lo siguieron, que fue Josué y Caleb. Los demás adultos no siguieron a Dios, no le creyeron, se quejaron, pero todos los hijos de todos estos adultos que salieron de Egipto, todos ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida. Así que estos jóvenes, esa segunda generación, después de que Moisés murió, ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida, hicieron una diferencia. Y los jóvenes pueden hacer una diferencia. Claro, pueden hacer una diferencia para mal o para bien, pero usted tiene un gran reto. Usted como joven puede hacer como hizo Ezequías. A pesar de su juventud,
usted puede hacer la voluntad de Dios. Digo que a pesar, porque la juventud es un tiempo tan excelente, tan bonito que e inclusive cuando uno habla, uno dice en mis tiempos, cuando, y uno se refiere generalmente cuando era adolescente o cuando era joven. Así que es una buena oportunidad para hacer algo excelente, para hacer disfrutar de la vida bien, porque algunos piensan que si uno sigue a Dios va a ser aburrido. Mentira, el seguir a Dios da una verdadera felicidad, uno puede disfrutar de todo en abundancia, porque la Biblia dice que Dios nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice en el libro de Timoteo, capítulo 6. Así que le animo a los jóvenes a tomar esa decisión de hacer una diferencia y de hacer la voluntad de Dios aún mejor que sus padres. Además de esto, su madre, la madre de Ezequías, posiblemente fue una buena influencia. Ahí dice en 2 Reyes 18:2, cuando comenzó a reinar era de 20 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y es interesante que casi siempre, y creo que siempre, este, cuando se habla de un rey, se menciona a su madre. Quizás es por la influencia que ella tuvo para que él hiciera bien o hiciera mal. Entonces, hay una posibilidad de que esta madre haya sido una buena influencia para Ezequías. Y usted, mamá, puede ser una buena influencia para sus hijos. Que usted les enseñe las verdades de Dios, que usted le anime, que no le provoque a ira, que sí sea firme, pero con amor y que sepamos escuchar. Recordemos que nuestra familia es la gran bendición que Dios nos dio para servirle a Él primeramente. O sea, primeramente servimos a Dios en nuestra familia, siendo un buen ejemplo, sirviéndolos, ayudándolos, animándolos, guiándolos. Así que otra cosa que vemos de Ezequías es que hizo lo recto. Dice ahí en perdón, 2 Reyes 18, versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Como quién? Dice, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Como ya vimos anteriormente, la vida de David, toda ella, Pablo la resume en el libro de Hechos capítulo 13, que él hizo la voluntad de Dios en esa generación. Así que su caída fue un momento de su vida, no fue toda su vida, no vivió caído toda su vida, vivió su vida alabando a Dios y sirviendo a Dios antes de la caída y después de la caída. Entonces, así hizo Ezequías. O sea, ven aquí lo que fue David para, para el pueblo de Israel, para el reino de Judá. Él fue un modelo. Ok, no era un modelo perfecto como lo vemos nosotros, pero era el modelo más alto de reyes, el cual Dios lo usaba para decir, como en este pasaje, que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a David. Dios quiera que nuestra vida sea un modelo, que hagamos la voluntad de Dios. Vea lo, lo, lo desafiante que es Pablo. Él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es tratar de ser un ejemplo sin excusas. Bien, también dice en el versículo 4, según de Reyes 18, versículo 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Neustán significa cosa de bronce. Es interesante que aquella serpiente que los israelitas en el desierto, si eran mordidos por serpientes, si la veían, quedaban sanos de esa mordedura. Esa serpiente la metieron en la tierra prometida, pero se prostituyeron
la empezaron a idolatrar y por eso Ezequías, como vio que esa serpiente ya había terminado su la razón por la cual Dios quiso que se hiciera y se estaba malinterpretando, entonces él dice que la hizo pedazos, ¿verdad? Eh, Hay gente que piensa, bueno, yo tengo este ídolo para que me recuerde a Cristo, para que me recuerde a Dios, yo tengo este muñeco para que me dé más fe. No, usted no necesita esas cosas. Usted nada más necesita creerle a Dios, acercarse a Él, creer que Él existe y que usted se puede acercar a Él a través de Jesucristo. Usted no necesita verlo. Usted nada más necesita creer la palabra de Él. Ezequías, eh, seguro, no fue muy popular lo que él hizo en quitar la idolatría. Su padre había puesto esa idolatría y quizás otros reyes anteriormente también en algún momento, pero él quitó la idolatría. ¿Cuál es la idolatría más grande hoy día? Bueno, gracias a Dios y espero que los hermanos o los cristianos no tengan un Buda en la casa, ¿verdad? Porque hay gente que tiene un Buda en la casa y le frotan la panza a Buda, según ellos, para tener suerte, o cualquier otro ídolo. Eh, Esto cuesta mucho y sería muy doloroso, este, o muy triste que un creyente tuviera ídolos así físicos en la casa. Sin embargo, si los hay, recuerda lo que dice Juan, y creo que lo último que él dice, o casi lo último en 1 Juan capítulo 5, él nos dice, hijitos, guardados de los ídolos. Pero la idolatría que generalmente es más fácil que los cristianos tengamos, está, ahorita regresamos aquí a 2 de Reyes, capítulo 18. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, y ahí nos dice lo que es más fácil que nosotros tengamos como idolatría y la cual también tenemos que quitar. Colosenses 3, versículo 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en el 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ese es el tipo de idolatría más común en los cristianos hoy día, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esto dice que es idolatría. Así como Ezequías quitó la idolatría, nosotros debemos de quitar la idolatría de nuestro corazón, tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que leemos y lo que guardamos en nuestro corazón. No permitir que la idolatría se instale en nuestra vida, porque hay personas que llegan a vivir con ídolos en su corazón, ¿verdad? Constantemente meditando, digamos, en fornicación, en adulterio, y esto se rompe confesándoselo a Dios, aceptando el perdón de Dios y también leyendo la palabra de Dios, meditándola, estudiándola, eh, pidiéndole a Dios poder para vencerlo y se puede vencer. A veces cuando después de confesar varias veces y que la persona sigue cayendo, a veces lo ideal sería buscar a personas espirituales, buenas, creyentes, que se basen en la Biblia, o a una persona que le pueda ayudar y usted le pueda confesar eso que usted le está sucediendo y esa persona entonces va a guardar eso con confianza, con fidelidad, y va a orar. Ahí es donde entra lo que dice Santiago, confesados vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso nos sana a veces el confesar nuestro pecado a una persona. No es que esa persona nos va a perdonar,
sino que estamos sacando las tinieblas de nuestro ser y las estamos poniendo en evidencia para que alguien ore y para que también de esta forma estamos sacando aquello que nos está controlando. También dice que él puso en Dios su esperanza en el versículo 5, según de Reyes 18:5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Dice que ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Oiga, no hubo otro como él. En el caso de Josías, que creo que fue un nieto de Ezequías, bueno, era un descendiente, fijo, era un descendiente de Ezequías, no hubo otro como Josías en que se volviera a Jehová con todo su corazón. Y como Ezequías, no hubo otro como él, dice, en el sentido de que puso en Dios su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Además, dice que él siguió a Jehová. Ahí lo dice en el versículo 6, porque siguió a Jehová. Dice también ahí en el versículo 6, y no se apartó de él. Ok, entonces eso es un buen mensaje para nosotros. Debemos de seguir a Dios, no debemos de apartarnos de él. Bueno, primero, debemos de hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra, quitar la idolatría de nuestra vida, poner en Dios nuestra esperanza, no en nuestros ingresos, no en nuestra salud, no en las circunstancias, sino en Dios, y debemos de seguirle a Él. ¿Y cómo podemos seguirle si no le vemos? Bueno, por medio de su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay que oír la voz del buen pastor, hay que leer la Biblia y así podemos seguirlo a Él. Y no se apartó de Él. Y si nos hemos apartado de Dios, debemos de regresar. Debemos de ser como Ezequías, que no se apartó de Dios. Ok, si nos apartamos, debemos de regresar y seguirle sin apartarnos de Él. Y dice también ahí, en el versículo 6, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Así también nosotros debemos de guardar los mandamientos de Cristo. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este es el Espíritu Santo. Entonces, si amamos a Cristo, debemos de guardar sus mandamientos. Hay cosas sencillas que tenemos que obedecer. Sencillas como qué, como congregarnos, por ejemplo. Había un pensamiento que decía, no diga que usted está dispuesto a ir hasta la cárcel por Cristo si usted no está dispuesto a congregarse. Congregarse es mucho más fácil que ir a la cárcel. Entonces, hay gente que dice, ay, si es necesario, voy a la cárcel por Cristo. Eso lo puede decir cualquiera. Pero si usted no está dispuesto a congregarse, ¿qué me está enseñando? Que si no está dispuesto a congregarse, difícilmente va a estar dispuesto a ir a la cárcel por Jesucristo. Este, bueno, si usted conoce a Jesucristo, ahora, ¿cuál es el primer mandamiento que Cristo le da a usted? Es que se bautice. Porque la Biblia dice, arrepentidos y bautices. Si usted no se ha bautizado después de conocer a Jesucristo, entonces usted debe bautizarse. Guarde los mandamientos de Dios. Además, nos dice que Dios estaba con él. Ahí dice en 2 Reyes 18, 7 y 8. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Este es Ezequías, un hombre excelente, uno de los mejores reyes de Judá. Ahora viene su enfermedad. Vamos a recordar que la enfermedad no siempre es resultado del pecado. Sí existe toda enfermedad porque Adán y Eva pecaron y por eso entró la enfermedad, pero no siempre una persona está enferma por pecado, ¿verdad? En el caso de Job es muy claro. En el caso de Eliseo, el profeta que tomó el lugar de Elías, la Biblia nos dice en un pasaje, en un versículo nos dice que Eliseo tenía una enfermedad de la cual llegó a morir. Vea qué interesante
que Eliseo hizo milagros, parece que hizo el doble de milagros que Elías y quizás ahí se cumplió cuando él pidió doble porción del espíritu de Elías. Sin embargo, él tuvo una enfermedad y llegó a morir de esa enfermedad. Y ténganlo por seguro que no fue por pecado. Así que entonces, también como conocemos al ciego de Juan capítulo 9, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste haya nacido ciego? No es que pecó este ni sus padres, que este nació ciego, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bien, en el caso de Ezequías, ¿por qué se enfermó? Bueno, él era un hombre fiel. Sin embargo, aún en medio de la fidelidad no quiere decir que nosotros somos, eh, y como le dijera, perfectos en el sentido eh, humano de la palabra, ¿verdad? Que, o sea, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Pensemos en la enfermedad un momentito de Ezequías. Vamos ahí a Isaías 38. Espero no haber dicho Ezequiel, porque si he dicho Ezequiel me refería a Ezequías. Isaías capítulo 38, versículo 1. Viene el profeta donde Ezequías, Ezequías tenía paz, todo estaba bien, Dios estaba con él había sido fiel. En aquellos días dice en Isaías 38:1, Ezequías se enfermó de muerte, era una enfermedad mortal. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Oiga, son palabras de Dios, no son palabras de un doctor, son palabras de Dios. Morirás y no vivirás. Ese era el problema que tuvo este Ezequías. Y él ora en el versículo 2 y 3. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Bien, entonces también tenemos que recordar, este, si Ezequías tuvo el valor de orar a Dios por este dictamen que le dio el mismo Dios, ¿cuánto nomás si un doctor le dice a usted algo parecido? Podemos orar, podemos orar. Así nos pasó con Rosario cuando en septiembre del 2018 y el doctor nos dijo, un excelente doctor que nos ayudó muchísimo desde el principio hasta el final, él nos dijo, si acaso le queda una semana a su esposa. Gracias a Dios por ustedes, hermanos, que nos apoyaron, que estuvimos orando juntos, que estuvimos pidiéndole a Dios. eh, ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio 2 años más de vida a Rosario. Dios escuchó nuestra oración. Aunque un doctor y un buen doctor nos diga una cosa, no siempre va a ser así. No es que tenemos que despreciar lo que diga el doctor, no, sino es que recordamos que la última palabra la tiene Dios. Él ora y llora delante de Dios y Dios le responde. Dice ahí en Isaías capítulo 38, versículo 4 al 8. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, y es interesante porque si usted busca en Reyes, en Segunda de Reyes, se va a dar cuenta que Isaías ya había salido de hablar con Ezequías. Y cuando iba a la mitad del patio es que le vino esta palabra. No había ni llegado a la casa. Le vino esta palabra y le dice así en el versículo 5, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho.
He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Bien, entonces aquí vemos que Dios hasta le da una señal ahí, para que tengamos idea en cuanto a esto de este reloj. Digamos que usted, el sol ya se está bajando, ya es después del mediodía y usted no tiene reloj, pero usted mide la sombra del árbol. Entre más largo se va haciendo el árbol, es porque el sol va bajando más. ¿Ok? Entonces es fácil que la sombra se vaya extendiendo, pero que la sombra se devuelva, eso sería un milagro, y Dios hizo ese milagro. Hizo que la sombra se devolviera. Quizás Dios movió el planeta Tierra, quizás Dios movió el sol, o quizás movió las dos cosas, pero Dios hizo ese milagro. Dios le responde, le da 15 años más de vida. Y Ezequías aprende una lección, como dice ahí en el versículo 9, Isaías 38, versículo 9 al 22. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida, traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla, es un ave, y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Oiga la lección que él aprendió. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Esta es la lección que Ezequías había aprendido. Y las cosas amargas que han venido en nuestra vida deben motivarnos a andar humildemente todos los días de nuestra vida. Esa es una lección que debemos de tener. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Ok, Ezequías decía esto porque ya Dios le había dicho que iba a vivir. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ve, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no, nunca peque. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Recordemos que Ezequías no conocía toda la Biblia porque toda la Biblia no estaba escrita. Era una parte lo que conocía, igual Job. Y por eso es que hablan de esta forma. Nosotros ya tenemos toda la verdad de Dios y entendemos que hay vida después de la muerte. Y ellos seguro lo entendían, pero no tan claramente como nosotros. Este, versículo 19. Isaías 38, 19. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, dice, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiría a la casa de Jehová? Bueno, ya aquí, bueno, viendo los otros pasajes, él pregunta esto antes de que Dios hiciera esa señal del reloj de Acaz. Este, el hecho de que Isaías dijera que tomaran masa de higos y la pusieran en la llaga y que sanaría,
nos recuerda que Dios usa la medicina para sanar. No siempre Dios sana directamente. Él siempre puede hacerlo cuando quiera y a veces lo hace, pero a veces Él usa la medicina y aquí lo vemos, ¿verdad? Dios sanó a Ezequías por medio de esa masa de higos que se la pusieron en la llaga y de esta forma Ezequías sanó. Esto para los que a veces queriendo ser fieles a Dios, piensan que tienen que tener una super fe y que entonces definitivamente no tienen que ir a un doctor. Cuando el mismo Jesús dijo, hablando en sentido figurado, pero dijo que los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los sanos. Entonces, ir donde un doctor no es falta de fe. Nuestra confianza no está en el doctor ni en la medicina. Nuestra confianza está en Dios que puede usar ese doctor, que puede usar esa medicina. Y aquí lo vemos. Pero la lección aquí grande que Ezequías aprende es andar humildemente. Dice, este, en el versículo 15, Isaías 38:15, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Esto debe producir en nosotros las amarguras que han venido a nuestra alma. Andar humildemente delante del Señor. Él aprende esa lección. Dios le da 15 años más de vida. Ahora, sin embargo, la lección Ezequías un día la olvida. Se olvida de la lección. Eso lo vemos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 y 25. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Oiga lo que dice el versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Vea qué increíble, ¿verdad? Cómo somos los seres humanos fáciles de llenarnos de orgullo. No estuvo mal que Ezequías le pidiera a Dios que le diera más años de vida. Dios hizo un milagro. El que Dios lo sanara estuvo bien, obviamente, Dios fue el que lo hizo. Y es bien, era bien para Ezequías. Lo que estuvo mal es que después de eso, él se enalteció, en el sentido que se llenó de orgullo y de alguna forma él despreció a Dios. A veces en las bendiciones nos llenamos de orgullo y a veces despreciamos a Dios o pensamos que no lo ocupamos. Pero gracias a Dios, él retoma la lección, según ahí, según de Crónicas 32, versículo 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ok, si nosotros olvidamos la lección de andar humildemente, retomémosla. Ezequías la retomó. Es interesante que varones de Ezequías copiaron unos proverbios de Salomón en Proverbios 25. Y ahí en ese Proverbios 25 hay una instrucción a no exaltarse. Veamos Proverbios 25, versículo 1. Esos proverbios, dice Proverbios 25, versículo 1. También estos son proverbios de Salomón. O sea, Salomón, el hijo de David, fue quien los escribió inspirados por el Espíritu Santo. Dice, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Ellos copiaron esos proverbios que Salomón había escrito. Y vea lo que dice en el versículo 6 y 7. Dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. De hecho, hasta Jesús usa este proverbio, no literalmente, pero nos da una enseñanza en los evangelios
de no enaltecernos. Eh, digo que es interesante que en ese proverbio que los varones de Ezequías copiaron, haya una lección a no enaltecerse, a mejor estar humillado, ¿verdad? Me parece interesante ya que eso fue una lección que Ezequías aprendió, fue una lección que por un momento olvidó, pero luego la retomó. Entonces, la lección para nosotros, no nos exaltemos. Hagamos lo que dice 1 Pedro, en 1 Pedro 5:6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. No tenemos de qué enorgullecernos. Todo lo que tenemos, sea físico, sea económico, sea espiritual, no es por nosotros mismos. Todo lo hemos recibido, ¿verdad? Por eso Pablo les decía a los corintios, este, ¿hay algo que usted no haya recibido? Todo lo hemos recibido, Dios nos lo ha dado, entonces la gloria debe ser para Él, no para nosotros, pero tenemos una naturaleza carnal que tiende a llenarse de orgullo, más cuando hay bendiciones. Puede ser bendiciones espirituales, puede ser bendiciones económicas, puede ser bendiciones físicas y puede ser que nosotros nos exaltemos. Recordemos la lección de Ezequías, humillémonos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. En verdad, nosotros fácilmente nos llenamos de orgullo y es absurdo, pero nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Concédenos humillarnos bajo tu poderosa mano y someternos a ti, a andar humildemente delante de ti, Señor, a dejar todo orgullo, todo enaltecimiento, a someternos a ti y seguirte a ti como la mayoría del tiempo Ezequías lo hizo, Señor, como lo hizo David. Con tu ayuda, Señor, con tu espíritu, con tu palabra, podamos andar humildemente y hagamos tu voluntad. Te rogamos por las personas que aún no te conocen, que puedan arrepentirse, que puedan dejar su orgullo y venir a ti y humillarse delante de ti, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aún cuando hay grandes pecados, como el de homicidio y adulterio que David cometió, porque no quieres holocausto, dijo David, que yo lo daría. No quieres sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al espíritu quebrantado y humilde no despreciarás tú, oh Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Te rogamos que haya personas que se puedan humillar delante de ti, que puedan recibir el perdón que tú das a través de Jesucristo, que así de esta forma tú los enaltezcas por tu misericordia y por tu gracia, por la muerte, por la sepultura, por la resurrección de tu Hijo, Señor. Lávanos con la sangre de Jesús, concédenos andar humildemente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ha sido una bendición estar con todos ustedes. Que Dios me los bendiga a todos. Nos estamos viendo mañana, cada uno orando en la casa. Podemos enviar las peticiones al chat de la iglesia o al de los estudios. Si usted tiene los dos chats, mándelo a los dos para que más personas oren. Ponga sus peticiones. Oramos de 7 de la noche en adelante por las peticiones que pongan. Aunque ya las haya puesto, si no han cambiado, siempre vuélvalas a poner. O si hay alguna acción de gracias, añádala. O si hay una petición nueva. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener eh, este tiempo de oración. A partir de las 4 empecemos a ponerlo. Rosita nos comparte un pensamiento que no somos inmunes. Y es verdad, así es. El miércoles tenemos el estudio bíblico, el devocional y oración a las 7:15. Recordemos estar. El jueves, el tiempo que teníamos para estudiar el Apocalipsis, agarremos ese tiempo para hacer tareas, ponernos al día, o si ya está al día, entonces empezar haciendo la lección 9 que vamos a retomar.
las reuniones al primer jueves de febrero. Mañana, si Dios quiere, operan a la esposa de Walter. Estemos orando por ella. Estaremos orando por Zaida también, la hermana de Walter. Por Luis Fernando, para que el Señor le sane y ya, si Dios quiere, mañana él pueda ir a trabajar. Nos surge para que el Señor les siga proveyendo por ese medio y si no, que Dios les provea por el medio que Él quiera proveer. Hermanos, Dios les bendiga. Una bendición haber estado Amén. con ustedes. Nos vemos si Dios quiere. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiga. Gracias. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.